Perfecto. Empezamos. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, nos toca ir ver entonces la segunda carta de Corintios, el capítulo 3. Y bueno, algo que siempre está muy interesante ver y analizar es el porqué de cada libro. Supongo que algo ya habrán analizado al principio del estudio del libro, ¿sí? Pero es fundamental el contexto, el por qué no, por qué se escribió algo, en qué momento se escribió y para qué. Pasa mucho más en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que con las cartas tenían una razón, ¿sí? Había una situación por la cual una persona mandaba una carta. En general, y con Pablo, era para resolver algún problema, para dar alguna indicación, alguna instrucción, ¿sí? Por eso es que simplemente mencionar 3 puntos de esta carta, porque van a ser cruciales, al menos para entender este capítulo. Cada vez que yo me meto a estudiar algo, me es fundamental entender quién lo manda, para qué lo manda, a quién lo manda. Entonces, bueno, sabemos que en Corinto habían varios problemas. Sabemos de la primera carta, ya la han visto también, de los graves problemas que habían, por eso es que Pablo ataca esos problemas. Y en este caso, otra vez, Corinto estaba teniendo algunas dificultades, ¿no? Y empecemos un poquito con la lectura y les comento estos 3 puntos del contexto, si se quiere. ¿Sí? Capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Y claro, empezamos a leer esto y decimos, ¿cómo esto de las cartas? ¿Cuál? Sabemos que había un problema, sabemos que estaba en peligro el apostolado de Pablo, en peligro. Habían personas que estaban atentando contra el apostolado de Pablo, ¿sí? Sabemos que el apóstol es un enviado del Señor, con una función. Sabemos que los apóstoles sentaban la base, la cual primero está Cristo, están los apóstoles que asientan la base, y ahí edificamos luego el resto de los creyentes. Pero esta base es importantísima, ¿sí? Que esté bien consolidada y que sea formada por los apóstoles, no otros que no lo son, u otros que se quieren tal vez hacer pasar. Por eso dice, o tenemos necesidad, como algunos, que tal vez necesitaban estas cartas. ¿Y qué eran estas cartas? ¿Sí? Otra vez dice, comenzamos otra vez a recomendarnos. O tenemos necesidad, dice, de cartas de recomendación. Entonces acá hay un problemita que, como les dije primero, se estaba atacando el apostolado de Pablo. ¿Sí? Habían personas que fueron a Corinto y decían, no, Pablo no es un real apóstol, habría que pedirles cartas a Pablo. Sí, bueno, algo similar sucede con nosotros hoy en día, ¿no? Si nos cambiamos de iglesia alguno, por alguna razón X, en general la iglesia expide una carta que le da a ese hermano para que vaya otra carta, diciendo que es un hermano en comunión y demás, por aquella y cual razón, el hermano se va con otra carta. Entonces la iglesia que lo recibe dice, ah, bueno, viene de otra iglesia. ¿De cuál iglesia? Ah, bueno, a veces nos conocemos, a veces no, a veces se viaja dentro del país, una carta de recomendación, ¿sí? Y acá pasaba lo mismo. Lo que sucedía es que habían hermanos que llegaban con cartas de recomendación, con un papelito, ¿sí? Que decía, yo vengo de tal lado, soy apóstol tal vez, entonces ingresaban en la iglesia de Corinto. Pero ¿qué pasa? Estas mismas personas que ingresaban con cartas decían, no, pero Pablo no tiene carta. ¿Alguna vez se la pidieron? ¿Revisaron los papeles de Pablo? ¿Está todo en orden? Me parece que Pablo no va. Entonces, ahora toma mucho sentido esto, ¿sí? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, Pablo les dice, ¿qué? Ahora, ¿en serio me están pidiendo que les presente papeles, básicamente? ¿O tenemos necesidad, como algunos? Y presten atención que durante toda la carta se va a hacer referencia a algunos, los otros, ¿sí? O tenemos necesidad, como algunos, algunas personas que venían a la iglesia de Corinto, que tenían necesidad de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Y lo que va a atacar entonces Pablo es este tema, de estas personas que se querían infiltrar con
cartas mentirosas, y que hacían tambalear un poco todo lo que era Pablo. Pero vemos en esta carta que Pablo de distintas maneras se va a ir consolidando, demostrando su ministerio, va a ir demostrando todo lo que es necesario. ¿Sí? Así que empieza ahora su explicación. En el versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo ahora, ¿sí?, es que no hace falta esos papeles, no hace falta esa burocracia, si se quiere, ¿sí? Yo les quiero hablar un poquito más. Acompáñenme al capítulo final de la carta, ¿sí? Simplemente para hablar un poquito de quiénes eran estas personas, ¿sí? Capítulo 11, versículo 13, dice: porque estos, ¿sí?, una vez más esta expresión, ¿sí?, algunos leíamos recién, versículo 13, el capítulo 11 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y está muy buena la aclaración que continúa y dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, por lo que vemos acá, habían personas que estaban interfiriendo, personas falsas, pero que se hacían pasar por apóstoles. ¿Está bien? Así que ya nos damos una idea de quiénes se trataban estas personas. Por lo que vemos, se hace alusión a un sujeto, pero podrían ser varias, porque ahí vemos que se habla en plural. Ahora, lo que dice Pablo, para saltear esto, ¿sí?, nuestras cartas sois vosotros, ¿sí? Versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Y miren qué interesante está: conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora vamos a ver un poco más eso, pero nuestras cartas, las cartas de Pablo y sus ayudantes, como Tito, Timoteo, que habían estado también en la iglesia, la forma de que nosotros pudiéramos validar su ministerio, la forma en que los corintios podían validar su ministerio eran ellos mismos. O sea, la iglesia en Corinto era la carta, los miembros de la iglesia eran la carta de recomendación. Era esa carta que demostraba quiénes eran esas personas, que realmente eran apóstoles y de qué se trataba su obra, ¿sí? Miren, de la misma manera, nosotros ahora, incluso si se diera una situación similar de alguien que apareciera en la iglesia y la carta, y no sé, no, yo vengo de otro país, nosotros podemos evaluar eso y podemos ver, o sea, esto que veíamos acá dice que no está escrita, estas cartas no están escritas con tinta, evidentemente hablábamos de que no es algo de papel, dice, sino encima, y fíjense lo que se utiliza para escribir, dice el versículo 3, sino con el Espíritu de Dios, ¿sí? O sea, la marca que tiene un real creyente, la impresión que genera, la obra que genera un real creyente, está marcada por el Espíritu del Señor. Así que si nosotros quisiéramos evaluarlo a Pablo, ¿sí?, si nosotros quisiéramos tal vez evaluar a cualquier creyente, nosotros podríamos ver el resultado de su obra, ¿sí? Nosotros podríamos ver sus frutos, porque acá justamente quien había desarrollado la iglesia en Corinto, ¿quién había sido? Pablo, con sus ayudantes. Habían ido de cero, habían estado predicando y había surgido la iglesia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucedía? Como había mucha gente que no le agradaba esto, de Cristo al principio, ¿se acuerdan que todo lo que era la parte, los levitas, los sacerdotes querían destruirlo, los fariseos y distintas sectas querían destruirlo a Cristo, y a continuación
de que Cristo muere, también quieren destruir toda la obra, todos sus discípulos, sus seguidores, especialmente ahora los apóstoles. Entonces es que empiezan a atacarlos. Es más, sucedía que los apóstoles iban, generaban iglesias, y pensemos específicamente en Pablo, generaba iglesias, iban por atrás estos judíos y trataban de destruir todo esto. ¿Sí? Es más, dicen que armaban alborotos, ¿sí? Y es más, a veces Pablo tenía que escaparse de esas situaciones. Pero por atrás de Pablo venían ciertos judíos, que ahora vamos a verlos más específicamente, de qué se trataban estos judíos y cuál era su obra y qué querían imponer, porque no se menciona en la carta, pero por detalles de la carta podemos darnos cuenta realmente cuál era su obra. ¿Sí? La obra de estos judíos falsos, que se hacían pasar por apóstoles. ¿Sí? Pero sucedía eso, Pablo iba haciendo su obra y por atrás venían ellos tratando de destruir todo esto. ¿Por qué? También vamos a ver un poquito de eso. ¿Sí? Pero lo interesante es que sea Pablo, sea un creyente de la iglesia primitiva, sea un creyente de hoy en día, su obra, si realmente es correcta, su vida, si realmente busca al Señor y refleja a Cristo, está marcada por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Y vamos a indagar un poquito más en esto. Miren, versículo 2, dice al final, conocidas y leídas por todos los hombres. Así que esto es claro. O sea, no es que, bueno, está bien, hay un rastro. Si el Espíritu deja indeleblemente marcada la obra de Cristo en la persona, o las obras de esa persona a través, ¿sí?, de la gracia del Señor, y tal vez, pero es muy difícil. ¿Cómo lo podríamos detectar? Pero dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Evidentemente es claro esto. O sea, nosotros podemos ver fácilmente la impresión del Espíritu en la vida de una persona. ¿Sí? Miren, yo les comento algo que me pasó el fin de semana. Lo escuché a este muchacho, Alejandro López. Me imagino, Tito, que debe ser el hijo de... ¿Cómo es? Ahora se me fue. El muchacho el hermano de Alicia. Abel López, ahí está. ¿Sí? ¿Debe ser el hijo de Abel? Perfecto. Yo no lo conocía. Es más, yo sabía, Seba me hablaba ahí de sus primos y demás, pero bueno, no sabía ni las edades que tenían, conozco algunos, pero Alejandro nunca lo había escuchado ni nada, pero yo cuando lo escuché, la manera en que hablaba, la forma en que se expresaba, el conocimiento que tenía de la palabra por la introducción, porque habló de Jeremías, algo que me pareció tan poco común que alguien por sí mismo, digamos, estamos hablando del infierno, de la condenación, dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Interesante esta idea. Y habla especialmente de los falsos profetas. Estamos hablando acá en el capítulo 3 de Corintios, de la segunda carta de Corintios, de falsos apóstoles. Así que si quieren ir volviendo, yo voy volviendo de a poquito hasta ahí, porque vamos a seguir ahí. Qué importante que nosotros podamos distinguir lo real de lo falso. Hoy en día, y esto es lo que nos va a llevar un poco a nuestra segunda parte, lo que vamos a acelerar un poquito, sí, ahora, es esto de lo falso, ¿sí? Miren, hay algo, espérenme que lo voy a buscar, que tenía acá un pequeño bosquejo, perfecto, acá. Lo iba a dejar para el final, pero lo vamos a sondear un poquito, ¿sí? ¿Qué querían hacer estos falsos profetas? Falsas personas que venían con ideas falsas y haciéndose pasar por, bueno, por los falsos, discúlpenme, apóstoles en este caso, ¿sí? ¿Qué era lo que querían implantar? La carta específicamente no dice qué era lo que querían implantar, ¿sí? Pero había algo que muchos judíos querían implantar en los creyentes. Es más, judíos, algunos dicen que se convertían, podríamos pensar que algunos eran, más como estos que señala acá la carta, eran directamente adrede, querían meterse y meter el mal y lo corrupto, pero habían una serie de judíos que querían judaizar. Estamos hablando de los judaizantes. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto, judaizantes? Qué loco. ¿Cuál era la idea de un judío? ¿Sí? ¿Qué responsabilidades tenía un judío?
¿sí? Un judío, primeramente, a los 8 días de nacer, lo primero que hacía un judío que era circuncidarse. ¿Está bien? Así que la circuncisión era como una cosa que tenían que hacer. Por eso vamos a hablar también de los mutiladores, ¿sí? Porque son personas que querían llevar a que los creyentes se mutilaran, hablando de la circuncisión. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué más hacía un judío? Un judío, una marca del judío era la circuncisión, eso los destacaba, los separaba como un pueblo distinto, por eso hablamos de la circuncisión o de distintas cosas relacionadas a la circuncisión, haciendo alusión al pueblo de Israel, pero también estamos hablando de la ley. El judío lo que hacía era respetar la ley. Se circuncidaba y respetaba la ley. Entonces, ¿qué hacían los judaizantes? Querían a los creyentes meter esas dos cosas, metérselas al creyente. Entonces, ¿qué hacían? No es que simplemente decían, listo, perfecto, hermoso que ahora vos sos un creyente, que seguís a Jesús, mirá, podés, si querés te circuncidás y si querés también le haces caso a la ley, celebras las fiestas, matas animalitos, bla, bla, bla. ¿No? No, no era eso. El judaizante lo que quería hacer, lo que trataba de implementar su doctrina nefasta era, no, vos querés ser salvo, sí, tenés que creer en Cristo y demás, pero también te tenés que circuncidar, o sea, creer en el Señor, bla, 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 pero te tenés que circuncidar. Y también tenés que guardar la ley. Y es más, te digo, principalmente y mayormente lo que vos tenés que hacer es esas dos cosas, circuncidarte y guardar la ley. Entonces, ¿qué pasa? Los creyentes, imagínense, iglesias jóvenes, iglesias que a veces no tenían mucho conocimiento, y a veces se distraían fácilmente los hermanos, como estamos leyendo un poco, bueno, ya terminamos con Gálatas, que les dice, ¿qué os fascinó? Agarrándose la cabeza el apóstol, como diciendo, ¿qué fue lo que los tan rápido los llevó para cualquier lado? ¿Sí? Entonces, los creyentes de Corinto, vemos que Pablo lo que está haciendo es tratando de atacar a estas personas que metían estas ideas. Entonces, ¿qué es lo nocivo de esto? Porque, bueno, pero si la persona se convirtió y se quiere mutilar o si quiere, no sé, guardar la ley, ¿cuál es el problema? No. El problema es gravísimo, y el problema es gravísimo porque esto de los judaizantes no llega hasta el día de hoy. Hoy está lleno de judaizantes. Hoy no te quieren imponer la circuncisión y obedecer la ley, ¿sí? Pero hay otras cosas que nos quieren imponer. Algunos falsos maestros, algunos falsos, incluso apóstoles, que se hacen llamar apóstoles sabiendo que hoy en día ya no existen los apóstoles. Pero ¿qué quiere decir esto de tener que circuncidarse y tener que seguir la ley? Quiere decir, lo que nos lleva rápidamente, es que la salvación no se alcanza por la fe en el Señor. Lo que querían meter estas personas es que la salvación dependía de lo que vos quisieras hacer. O sea, el judaizante en el fondo lo que decía es que la salvación es a través del hombre. Si vos hombre te circuncidás, si vos hombre seguís la ley, te salvás. O sea, es totalmente dañino este mensaje. Ya no depende de Dios la salvación, no depende de un Dios que tuvo que venir a morir, no había otro camino que seguirlo a Dios. No. Ahora la salvación está en vos. Y vamos a ver muchas religiones, vamos a ver muchas sectas, que de otra manera, con otras ideas, intentan mostrar que la salvación está en el hombre. ¿Sí? Vamos a escuchar un poquito esto del Evangelio de la prosperidad también. Ya es tan poderoso el hombre que lo que él hace, si él logra dominar su mente, si él logra hacer ciertas cosas, puede hasta alcanzar las bendiciones como la económica, ¿sí? Y todo empieza a depender del hombre, y esto es letal, porque cuando el hombre es suficiente, ya no lo necesita a Dios. Este es el engaño de Satanás. Y este es el engaño que nosotros veíamos, y ya no nos metemos más en esto del Evangelio de la Prosperidad y demás, y lo que pasa actualmente con tantas iglesias que intentan meter estas ideas. Vamos a dejarlo de lado y vamos a volver a nuestra lectura porque pasó un poquito el tiempo, ¿sí? Pero entonces, están los judaizantes. ¿Y por qué decimos que están los judaizantes? Les dije que no están mencionados. En todo 2 Corintios no se especifica que eran judaizantes los que estaban trayendo estos problemas, pero vamos a leer nuestra segunda parte del capítulo que nos va a echar luz.
Leímos hasta el versículo 5 del capítulo 3, vamos al versículo 6 del capítulo 3 de 2 Corintios. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahora continuamos con nuestra lectura, pero lo que va a empezar a hacer Pablo acá es hacer una comparación entre la letra y el espíritu, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si nosotros entendemos de qué se trata esto, ¿cuál es el antiguo pacto? Les pregunto, si quieren abrir los micrófonos y responder, ¿cuál es el nuevo pacto? El Señor Jesucristo. ¿Cuál? El nuevo. El Señor Jesucristo es el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál era el antiguo? La ley. La ley, perfecto. Ahí ya estamos ingresando entonces en las dispensaciones de la ley y de la gracia. La dispensación de la ley, ¿cuál es? Esta que hablábamos. El judío, para alcanzar la limpieza de los pecados, tenía que matar animalitos. Sacrificios imperfectos. Lo venimos viendo bastante en las últimas cenas, especialmente en la última. Hablábamos de este nuevo sacerdote, este sumo sacerdote, este nuevo sacrificio. O sea, el Señor tenemos todo. Tenemos un sacrificio perfecto, un sumo sacerdote descomunal, bajo un nuevo orden, porque estaba lo viejo y está lo nuevo. El Señor Jesús viene a desplazar todo eso antiguo para instalar el nuevo pacto. Entonces, ¿quiénes eran los que querían introducir el antiguo pacto? ¿Quiénes querían introducir el antiguo pacto? ¿Quiénes querían mantenerlo? Les pregunto. Los judíos. Los judíos, más específicamente los judaizantes, ¿está bien? Que eran judíos, pero querían mantener la ley, mantener la circuncisión. Entonces eso fuertemente lo va a estar atacando Pablo. Primero les dice, miren muchachos, las cartas nuestras no las requerimos, son ustedes, y ahora empieza a desarrollar las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Leímos versículo 6. Dice, bueno, el versículo de 6 decía, porque la ley mata. La ley lo único que podía hacer era marcar el pecado y condenar. El que pecaba tenía que pagar. Pero no nos daba una forma de salvación. Estaban los sacrificios, pero eran algo que no duraban mucho tiempo. Todos los años había que ir y hacer nuevos sacrificios. Dice, mas el Espíritu vivifica. Y sigamos leyendo, 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, el ministerio de muerte, el ministerio, vamos a decir, el de la ley, dispensación de la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba, ¿sí?, de estar con el Señor en el monte, brillaba como loco? Y dice que, bueno, que se tapaba, y bueno, era como ver algo muy brillante, la cual había de perecer. A los pocos días, o al poco tiempo, bueno, digo días, pero puede ser, no sé si era en el día o en algunos días, esa brillantez, ese brillo radiante que tenía Moisés desaparecía, hasta que volvía a subir. Versículo 8. O sea, una gloria que se desvanecía. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿sí?, el ministerio de la ley fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de la justificación. El ministerio del Señor Jesús. La dispensación nueva de la gracia. La salvación dada por este sumo sacerdote, este cordero, este sacrificio perfecto. Si lo anterior, que era más o menos, que duraba poco, fue bueno y tenía su gloria, lo nuevo, que era perfecto, por gloria. Porque aún lo que fue glorioso, el versículo 10, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente de la nueva dispensación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es la obra del Señor Jesús. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, ¿sí?, la obra
la ley, ¿sí? Ese radiante que tenía Moisés, Moisés que se desaparecía, versículo 14, seguimos leyendo, pero el entendimiento de ellos se embotó, se anuló, se desafiló, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando de personas que, a pesar de que entraron en contacto con lo nuevo, y leyendo el antiguo pacto, que vemos ya alusiones a lo que era hoy en día lo nuevo, el Señor Jesús, siguen como ciegos, siguen como tapados, decía. Versículo 16, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que está haciendo Pablo acá es alusión fuertemente al Antiguo y Nuevo Pacto, como decía ahí Carlitos, el tema de la ley, antes que no nos podía salvar, y el Espíritu, la nueva obra que venía a instalar el Señor, ¿sí? Por esto es que nosotros nos damos cuenta cómo tiene que Pablo erradicar este error, tiene que hacer estas aclaraciones sobre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Vemos que seguramente eran los judaizantes los que estaban introduciéndose en Corinto y estaban enseñando las ideas del judaísmo. Circuncídate y seguí la ley para salvarte. Pero qué bueno este capítulo que nos muestra cómo, ¿sí? Cómo la obra del Espíritu es tan clara. Cómo la obra es tan clara que puede ser realmente patente y demostrar que viene de parte del Señor, ¿sí? Pero miren más, me encantó el último versículo que tal vez es bastante famoso, dice, por tanto, nosotros, versículo 18, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿esto de qué nos habla? No solo que nosotros ahora estamos expuestos a este nuevo pacto, no solo que ahora no dependemos de cosas tan momentáneas o tan débiles, vamos a decir, como la ley, como los sacrificios, sino que el Espíritu trabaja en nosotros. No solo que afianza la obra de cada uno de nosotros, como vamos a leer, no lo voy a pedir que lo busquemos, les menciono nomás el versículo, ¿sí? 1 Corintios 15:10 dice, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, el Espíritu es el que trabaja en nosotros, la gracia de Dios es la que trabaja en nosotros, y es la que va a hacer que estos resultados, la que nuestros frutos, la que nuestra obra sea realmente marcada por el Espíritu, y nuestra vida, en definitiva, sea marcada por el Espíritu. Y esta obra, no solo que deja algunas huellas, sino que nos va perfeccionando. Dice, nos somos transformados de gloria en gloria, de a poco, y cada vez más. Vamos progresando. Nuestras vidas se pueden ir pareciendo cada vez más. Esta gloria ya no se desvanece como esa brillantez que tenía Moisés ahí al bajar y que de un tiempo desaparecía, sino que esto progresa, continúa, y podemos leer, no me acuerdo ahora la cita, pero en 1 Juan, 1 Pedro, que habla, dice que en un momento progresará tanto la cosa que lo veremos al Señor tal cual es, y ese va a ser nuestro gran premio, conocerlo al Señor, progresar a tal punto de que vamos a ser tan parecidos al Señor que vamos a ser como Él, dice, hasta que alcancemos la misma imagen del Señor. Acá en esta tierra no lo vamos a lograr, pero en algún momento vamos a alcanzar ser, en la medida de lo posible, similares, iguales al Señor, ¿sí? Así que de gloria en gloria. En este tiempo podemos ir progresando. La obra del Espíritu se demuestra en nosotros, se demuestra en nuestras obras y podemos ir progresando. Podemos ir eliminando pecados,
podemos incorporar cada vez más la palabra, acercándonos cada vez más al Señor. Y esto es claramente visible por los hombres. Por eso es que Pablo les dice, no necesitamos cartas, porque el Espíritu está en nosotros y en ustedes está el resultado de nuestra obra, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia del Señor conmigo. Espero que podamos, a través de este capítulo, que ya les digo, yo lo leí unas cuantas veces al principio, no se entendía mucho, pero realmente requiere un poco de contexto y entender estas cosas, pero qué bueno, ¿sí?, saber esto, que progresa el Señor en nosotros, su Espíritu progresa en nosotros. ¿Sí? No solo, no pensemos en esto en cosas materiales y demás, sino en su conocimiento, ¿sí?, en eliminar pecados, en ser cada vez mejores, más espirituales y más parecidos a nuestro Señor. Que el Señor bendiga su palabra.